Buenas noches, un comprendido, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Sí se le escucha bien? Ya, muy bien. Antes de empezar con la exposición, quiero mencionarles de que lamentablemente no, no ha podido viajar nuestra delegación a representarnos en las Olimpiadas. Por motivos sobre todo burocráticos, los voy a mostrar las cartas, solo nos dieron pasajes para viajar o viáticos para viajar, nada de estadía, nada de eso. Ya solucionamos ese problema, pero se retrasó mucho en el rectorado, aparte de eso, de que de acuerdo al programa ya estaban, hoy día ya tenía que ejecutarse todo y nosotros no hemos encontrado vuelos, todos los vuelos estaban ocupados. Había un solo vuelo mañana a las 8 de la mañana, pero ya mañana ir a las 8 de la mañana es llegar a la clausura nomás. Entonces, por ese motivo no han podido viajar nuestra delegación. Sé que ellos han estado comprometidos, se han preparado bien. Estaba muy feliz porque sabía que nos iban a representar bien y aparte de representarnos bien, también sabía que íbamos a ser merecedores de un premio. De todas maneras, nunca es tarde para nada. El próximo año también pueden postular para poder viajar en las Olimpiadas, obviamente sobre otro tema, si ellos así desean. Las disculpas por parte de la dirección de la carrera, de la facultad de la carrera y obviamente no sé si la Tomás Frías podría hacer esto porque en la parte administrativa hay mucha burocracia para este tipo de actividades, ¿no? Hecho esa salvedad y disculpándome sobre los olímpicos, los que iban a ir a continuar, que es nada más que así un curso o una olimpiada. Hechas aclaraciones, también me llamaron los que tenían que exponer hígado y vías biliares y parece que por su examen de histología no se han preparado. De todas maneras, yo voy a hablar de páncreas y mañana exponen el tema directamente ellos, ¿ya? Entonces, para mañana hígado, por favor, porque nos faltaría páncreas, hígado y vaso para concluir todo el programa de avance de materia. Y ya estaríamos prestos para dar todos los exámenes finales, etcétera, etcétera. Entonces, mañana continuaríamos con la exposición, espero que sea presencial. Ustedes saben, por reunión, sabes, no se puede, o por exámenes finales no se puede, entonces yo quiero también dejarles libres para que puedan estudiar o dedicarse a sus exámenes finales. Hecha esa aclaración, entonces vamos a hablar sobre el páncreas. ¿M? Y aquí pueden fácilmente ustedes, en esta imagen de introducción, está mi puntero, ver una imagen semitransparente donde con una coloración amarillenta se ve justamente la localización del páncreas. Y obviamente está dentro de la cavidad abdominal, como pueden ver, hay la silueta hepática, están las asas intestinales del delgado, está el marco cólico, el colon transverso, descendente, todo lo que habíamos visto. Pero fíjense dónde se encuentra el páncreas y qué características tiene. Dentro de su morfología, muchos anatomistas lo comparan a la lengua de de un toro, de una vaca, ¿no? Esa es la comparación que tiene este órgano. El páncreas podemos decir que es una glándula abdominal que tiene doble función porque tiene una secreción externa y presenta una secreción interna también. Por consiguiente, es una glándula mixta porque tiene esa doble función de secreción. En algunos tratados lo van a ver a la glándula pancreática también como la glándula salival abdominal, porque tiene una comparación con la glándula salival parótida que se encuentra en la boca. Entonces, por eso también se denomina glándula salival abdominal al páncreas, por esa su característica también de secreción. Ya les decía que es una glándula mixta porque tiene doble secreción, una secreción externa, por consiguiente es una glándula exócrina.
y también es de secreción interna, por consiguiente también es una glándula de secreción interna. Cuando hablamos de secreción externa o de glándula exócrina, su producto, los productos que se forman en esta glándula, a través de una serie de canales, vierte su secreción a la segunda porción del duodeno, están viendo acá, a la segunda porción del duodeno a través de un conducto, del conducto pancreático principal, porque no se olviden que el páncreas, o en la segunda porción del duodeno había dos carúnculas, ¿no? Una mayor acá y una menor aquí arribita, donde desembocaba el conducto accesorio del páncreas. Entonces, a ese nivel de la segunda porción del duodeno secreta el páncreas unas enzimas catalizadoras, enzimas que van a desdoblar especialmente los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, todos esos alimentos para hacerlos aún más asimilables en el trayecto que sigue el mismo. Entonces, esa es su función de glándula exócrina. Acá podemos ver a la glándula pancreática en un corte histológico, y a estos islotes se denominan islotes pancreáticos, son islotes celulares o también islotes de Langerhans. Estos islotes secretan su producto, como ustedes pueden ver, directamente al torrente sanguíneo. Por eso se dice que es una glándula endocrina. Toda glándula endocrina, su secreción vierte directamente al medio interno, en este caso a la sangre. ¿Y qué secreta a la sangre? El páncreas secreta la insulina, el glucagón sobre todo. Insulina encargada de desdoblar sobre todo los azúcares, la glucosa, de la glucosa. Por eso, gracias a estos islotes de Langerhans, cuando se anulan, hay una gran enfermedad que se produce a este nivel, ¿no? A nivel del páncreas. El páncreas está dividido gracias al mesocolon transverso. Fíjense, el mesocolon transverso está acá. Y este mesocolon transverso lo está dividiendo el páncreas en dos partes. Una porción, como pueden ver acá, una porción supramesocólica, que está por encima del mesocolon transverso, y una porción inferior o pancreática inferior o mesocólica inferior. ¿Dónde está situado? Está situado en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Acá podemos ver los 9 cuadrantes, y como el duodeno lo está abrazando, no se olviden que el duodeno está parte en el epigastrio y parte en el mesogastrio, y como está abrazándole a la cabeza del páncreas, más o menos tiene esa ubicación. Mide aproximadamente desde esta porción hacia esta otra, aproximadamente entre 15 y 20 centímetros. Aprovecho acá de mencionar, para que me entienda mucho mejor, que el páncreas está dividido en las siguientes porciones. Esta primera porción, la más abultada, está acá, se denomina cabeza pancreática. Esta ligera estrangulación que tiene el páncreas se denomina cuello pancreático. Esta porción, que es la más larga o la más grande del páncreas, es el cuerpo del páncreas. Y por último tenemos esta porcioncita que es la cola del páncreas. De la cabeza del páncreas se desprende a manera de gancho una formación unciforme, el páncreas unciforme, o el hiato o el páncreas de Winslow también se denomina. Y entre este hiato de Winslow, esta porción ganchosa de la cabeza del páncreas y el cuello del páncreas, se forma una especie de angulación o hendidura, por donde vamos a encontrar los vasos mesentéricos superiores. Entonces, hecha esa aclaración de cuántas porciones tiene el páncreas, podemos decir que de la cabeza a la cola el páncreas mide de 15 a 20 centímetros. Y está pesando entre 75 y 120 gramos, 120 gramos. ¿Qué consistencia tiene? Es una consistencia dura, pero a la vez frágil, sobre todo en accidentes de la cavidad abdominal, Acá podemos apreciar el páncreas. Este es el páncreas, con esta su porción, con la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Fíjense que este órgano es retroperitoneal. Está por detrás del peritoneo, la cabeza, el cuello y el cuerpo. Pero esta partecita de la cola que se está introduciendo en el hilio del vaso es peritonizado. No es retroperitoneal, sino es peritonizado.
y se peritoniza en el peritoneo medio o gastroesplénico, el que lo hemos visto al hablar de la curvatura mayor del estómago. ¿Qué medios de fijación tiene? ¿Por qué medios se mantiene en esa suposición del epigastrio, mesogastrio y el hipocondrio izquierdo? Primero se mantiene en su posición gracias a estos canalículos, a estas formaciones canaliculares que constituyen los conductos pancreáticos, tanto el principal como el conducto accesorio. Y a nivel de la segunda porción del duodeno donde desemboca, se está uniendo a este conducto que viene de la vesícula biliar y del hígado, que es el conducto colédoco, ¿no? Esta es la ampolla mayor y esta es la ampolla menor, o la carúncula menor, la carúncula mayor, que desembocan en la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno. Entonces, uno de sus medios de fijación es justamente estos conductos excretorios que tiene, exócrinos que tiene el páncreas. Otro de sus medios de fijación es el duodeno. No se olviden que el duodeno está a manera de marco abrazando la cabeza del páncreas. Parecido a una llanta, vendríamos a hablar que el duodeno constituye la llanta y el aro está constituido por la cabeza del páncreas. Ese es otro medio de fijación. Aparte de eso, no, hemos dicho de que este páncreas es un órgano retroperitoneal. Por consiguiente, ese peritoneo lo está aduciendo, lo está adosando a la pared posterior de la cavidad abdominal y constituye la pared anterior de la transcavidad de los epiplones. Esta es la transcavidad de los epiplones. Otro medio de fijación son los grandes vasos que existen en el páncreas. Aquí estamos hablando de la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, y en ese ángulo que acá estamos viendo, en este ángulo, está atravesado por este conducto, que es el conducto colédoco. Pero además encontramos aquí el plexo celíaco. El plexo celíaco es un punto de reparo para ubicarnos que esta porcioncita constituye el cuello del páncreas. Y no se olviden que de la arteria de este tronco celíaco emana el trípode de Hallet, pero sobre todo ahora vamos a hablar de esta arteria, la arteria esplénica, encargada también de irrigar al páncreas. Todos estos elementos que acabamos de mencionar son los medios de fijación del páncreas. Ya sabemos qué porciones tiene. Tiene la cabeza, tiene el cuello, tiene el cuerpo, tiene la cola. Pero de la cabeza hemos hablado que a manera de gancho nace esta porción uncinar del páncreas llamado también páncreas de Winslow. Es la pequeña porción del páncreas. Esas porciones tiene. La cabeza. La cabeza del páncreas más o menos mide de 6 a 8 centímetros, como pueden ver en sentido longitudinal, 4 centímetros en sentido transversal y de 2 a 3 centímetros de grosor. Además, está ampliada esta cabeza gracias a la apopsiforme o al páncreas de Winslow que acabamos de mencionar. Esa es la cabeza del páncreas y acá podemos ver que la cabeza del páncreas, ¿no? Alrededor de la cabeza del páncreas encontramos las 4 porciones del duodeno. La primera porción, la ascendente u oblicua, la descendente o vertical y la más larga, la transversa y la oblicua. Pero sobre todo va a estar en relación con la segunda porción del duodeno. La primera y la tercera porción, como pueden ver aquí, he hecho está un dibujito donde está el aro y ahí está la cámara. Este es el páncreas y está justamente alrededor del duodeno, como una verdadera llanta o neumático la misma. En esta hendidura que le forma entre el cuello y la o la región unciforme del páncreas, perdón, encontramos a los vasos mesentéricos, a la arteria mesentérica superior y a la vena mesentérica superior, ¿no? Esa es la cabeza del páncreas. El cuello del páncreas que continúa, que es una ligera estrangulación que tiene el páncreas, mide 2 centímetros, se mantiene las otras medidas en sentido anteroposterior, en grosor quiero decir, pero ¿qué es lo importante en el cuello del páncreas? Mencionar que en el cuello del páncreas encontramos dos tubérculos, ¿no? Un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En algunos tratados lo dicen el tubérculo pancreático anterior y el tubérculo pancreático posterior. Pero entre esto, otros le llaman el tubérculo pancreático duodenal anterior y duodenal posterior. ¿Por qué? Porque aquí está justamente abrazando el duodeno, ¿no es cierto? Se está
colocando a manera de un neumático sobre este aro. Por eso reciben ese otro nombre. Aquí encontramos otro tubérculo, como pueden ver, pero esto ya no es en el cuello, sino es un tubérculo que lo encontramos en el cuerpo. Y este tubérculo se denomina el tubérculo pancreático izquierdo o lateral, que es inconstante, pero que se lo encuentra también en esta porción. Fíjense las características que tiene el páncreas. En el páncreas se dibujan además, existen vestigios de las huellas de las piezas intestinales que encontramos ahí. En el cuello del páncreas es un punto de reparo, les decía, para encontrar al tronco celíaco. Tronco celíaco es donde se desprende ese trípode de Haller que hemos mencionado, la arteria hepática, la arteria esplénica. Y por debajo de la misma del cuello encontramos esta otra arteria que se llama también de la arteria aorta, que es la arteria mesentérica superior, que va a ser encargada estas arterias, la arteria hepática y la arteria mesentérica inferior, de irrigar a través de dos círculos arteriales, uno anterior y otro posterior, que vamos a especificar con mayor exactitud en su irrigación. Como les decía, el cuerpo del páncreas es la porción más larga del páncreas, mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros, se mantiene el espesor y en esta porción del páncreas adopta ya una morfología casi triangular, parecida a un cono más o menos. Es por eso que tiene el cuerpo del páncreas una cara anterior, una cara posterior, tiene este borde superior, pero el borde inferior, como es más ancho, recibe el nombre también de cara inferior del páncreas, cara inferior del páncreas. Hasta acá, el páncreas, hasta el cuerpo, hemos dicho que es un órgano retroperitoneal. Y como pueden ver en esta otra imagen, la cola se está introduciendo en el ilio del vaso. Y el vaso ya tiene su propio peritoneo. Por eso decimos que la cola del páncreas es una porción peritonizada, porque tiene su peritoneo, que comparte con el vaso. Mientras que lo demás es retroperitoneal. Les decía que en el cuerpo encontramos el tubérculo pancreático izquierdo o el tubérculo pancreático lateral. Se encuentra ahí el trípode de Haller, como pueden ver, y encontramos sobre todo en la parte superior del cuerpo del páncreas, en su borde superior del cuerpo del páncreas, encontramos a la arteria esplánica que está dirigiendo hacia la cola y por consiguiente al ilio del vaso. Por eso se llama arteria esplánica, que da, como pueden ver, ramos colaterales anteriores, ramos colaterales posteriores que abrazan al páncreas y son encargados de irrigar al páncreas. La primera colateral de la arteria esplénica es esta, la arteria ventral pancreática anterior, y esta es la arteria magna pancreática que está más cerca de la cola, que como pueden ver están formando unos círculos arteriales alrededor del cuerpo del páncreas. Ya les decía que la cola del páncreas es un órgano ya, una porción del páncreas peritonizado, comparte el peritoneo con el vaso, Acá podemos ver, aquí está el páncreas, se está introduciendo ya en el peritoneo del vaso, mientras que esta otra porción es retroperitoneal. Esto que ven acá es la transcavidad de los epiplones, esta es la cara posterior de la transcavidad y esta es la cara anterior que está formado por el estómago. ¿Qué relaciones tiene cada una de estas porciones? Las relaciones vamos a ir nominándolos o nombrándolos de la cabeza y el cuello porque están casi juntitos, comparten casi la misma relación. Podemos mencionar que el páncreas en la cabeza y en el cuello, por su cara anterior, forma parte, como pueden ver, de las hojas o de la raíz del mesocolon transverso, ¿no? Es la raíz anterior, la raíz posterior, el labio superior, el labio inferior del mesocolon transverso, que lo está dividiendo al páncreas, como hemos dicho, en dos partes. Una mitad superior, que por consiguiente el páncreas es supramesocólico, y una porción inferior del páncreas es inframesocólico. Pero hay, además, en esta porción vamos a encontrar a los grandes vasos mesentéricos, a la vena mesentérica superior, a la vena mesentérica inferior, y por detrás vamos a encontrar a la vena, a ver dónde está, a la vena cava inferior y a la arteria aorta, ¿no? A la arteria aorta. Bueno, esto vamos a hablar de su irrigación. Las relaciones por detrás, las relaciones que presenta por detrás, como pueden ver acá, en esta imagen, va a estar en relación con la vena cava inferior
y con la aorta abdominal. Justo donde está dando sus primeros ramos. No se olviden que los primeros ramos de la aorta abdominal son las diafragmáticas inferiores, de ahí viene el tronco celíaco. Por debajo del tronco celíaco, justo por el borde inferior del cuello del páncreas, nace la arteria mesentérica inferior. Esas son las relaciones más importantes. Las relaciones del cuerpo, por su cara anterior, como pueden ver acá, igual es el cuello, va a estar en relación con la cara posterior del estómago. Este es el estómago, ¿no? Entonces está en relación con la cara posterior del estómago, formando la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Esa es la relación por su cara anterior, perdón. Por su cara posterior va a estar en relación con los vasos que acabamos de mencionar, la vena cava y la arteria aorta abdominal, El páncreas tiene sus conductos excretores y los conductos exócrinos constituyen el conducto pancreático principal. Este es el conducto pancreático principal, que nace a través de conductillos que se forman desde la cola del páncreas, como pueden ver, el cuerpo, el cuello, la cabeza. Al llegar a la unión de la cabeza con el cuello, el conducto pancreático principal hace una flexosidad hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Hacia abajo y hacia atrás, para después de un corto trayecto se une a otro conducto que pertenece al hígado y a la vesícula biliar, que es el conducto colédoco, formando el conducto colédoco pancreático. Este conducto principal del páncreas tiene las mismas dimensiones que lo que hemos mencionado del páncreas, entre 15 y 20 centímetros, y va recogiendo más o menos en esta forma escalonada todo el jugo pancreático, ¿no? Toda la secreción pancreática. Y a nivel de esa flexusidad donde cambia de dirección el conducto pancreático principal, nace el conducto pancreático accesorio, que desembocan ambos conductos en la segunda porción del duodeno, ¿no? A través de la carúncula mayor y de la carúncula menor. Ese es el conducto, este es el conducto pancreático principal, y de esa flexusidad está naciendo el conducto pancreático accesorio, que no siempre tiene su conducto accesorio, ¿no? En algunas disecciones no se encuentra directamente en el conducto pancreático principal. La unión del colédoco con el conducto pancreático forman esta dilatación que se denomina la ampolla de Vater. Esta carúncula no es la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, ¿no? Que se encuentra justamente en esta dilatación de la unión de estos dos conductos que constituyen la ampolla de Vater. Este conducto accesorio también recibe el nombre de conducto de Santorini, porque desemboca justamente en esa carúncula menor de la segunda porción. Acá están pudiendo ver o están viendo de que la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático, en esa unión se dilata este conducto en la unión, y a esa dilatación se denomina la ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater está dotado de fibras musculares circulares que se condensan y forman una especie de esfínter, el esfínter de Oddi del conducto colédoco pancreático, que recién va a desembocar a través de la carúncula mayor en la segunda porción del duodeno. Estas otras son anomalías o variantes que pueden presentar el conducto colédoco, que genera, como en esta imagen, por ejemplo, el conducto colédoco y el pancreático son libres hasta su desembocadura en la segunda porción del duodeno. Aquí se unen momentos antes, en otros se mantienen, en otros se presenta uno solo. Estas son variantes del conducto colédoco, simplemente. El conducto accesorio, que ya sabían que está en la carúncula menor y que nace de la flexusidad de la misma, se debe embriológicamente a la rotación que tiene el páncreas. El páncreas está formado por dos glándulas a un principio y como rota en sentido antihorario, para unirse, muchas veces, como pueden ver, tiene dos conductos secretorios. Y como embriológicamente está rotando para formar una sola glándula, estos conductos se mantienen, de ahí el conducto principal y el conducto accesorio del páncreas. La irrigación del páncreas. La irrigación del páncreas está dada, primero, por esta arteria, que es parte del trípode de Hallas, ¿no? Esta es la arteria hepática.
La arteria hepática, que después de un corto trayecto justo a nivel del tubérculo anterior pancreático duodenal, ¿no? Da dos ramos, un ramo ascendente que es la arteria hepática propiamente dicha y un ramo descendente que es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal, que como pueden ver a nivel del borde superior de la cabeza del páncreas, acá están viendo la gastroduodenal, a nivel de la cara superior se divide en una gastroduodenal anterior y una posterior, pero además son las gastroduodenales anterosuperior y posterosuperior. La arteria mesentérica superior da también dos ramos gastroduodenales también, pero uno es inferior anterior y el otro es inferior posterior. Estos son los superiores. El antero superior con el antero inferior de estas arterias citadas se unen formando un círculo alrededor de la cabeza del páncreas, por delante y por detrás, encargados de irrigar al páncreas en sus dos primeras porciones. Estamos hablando de cabeza y cuello. Mientras que el cuerpo está irrigado por otra rama del trípode de Haller que constituye la arteria esplénica. Ven, esta arteria se está dirigiendo al vaso, hacia el hilio del vaso. Pero en ese su trayecto que sigue el borde superior del cuerpo del páncreas, da dos ramos. Un ramo ventral anterior, ¿no? Más o menos que está en la unión del cuello con el cuerpo, y un ramo casi entre la cola y el cuerpo, como pueden ver. Esta es la arteria pancreática magna y esta es la ventral, la arteria ventral pancreática ventral. Obviamente por detrás está la dorsal o la pancreático dorsal, encargados, como pueden ver, de formar círculos alrededor del páncreas e irrigar este cuerpo y la cola del páncreas. Esa es la irrigación que tiene el páncreas. La inervación, como todo órgano abdominal, siempre tiene una irrigación parasimpática y una irrigación simpática. No se olviden que a nivel de glándulas la inervación parasimpática produce secreción, mientras que la inervación simpática produce inhibición de su secreción. La inervación parasimpática está dada por este tronco porque es el nervio vago. El nervio vago viene a inervar al páncreas en ambos, tanto el vago izquierdo como el vago derecho. La inervación simpática está dado por este nervio, el esplácnico mayor, el nervio esplácnico mayor, tanto izquierdo como derecho, que se forman de los ganglios de las torácicas 5, 6, 7, 8 y 9 de la columna vertebral. Ya saben de dónde salen estos gangliecitos, ¿verdad? Estos tienen o provocan o dan la inervación simpática. Pero además de esta inervación parasimpática y simpática, que es de secreción y de inhibición, el páncreas tiene una inervación sensitiva, sensorial, que sus metámeras se dirigen a la cavidad abdominal a manera de un cinturón, como pueden ver en la zona del epigastrio y del mesogastrio. Por eso que el dolor pancreático referido, cuando un paciente dice me está doliendo como si estuviera un cinturón estrangulándome en esta región, ¿no? Directamente hay que levantar las orejas porque se trata seguramente de la sensibilidad pancreática. El retorno venoso lo hace de la misma forma, ¿no? Ustedes vean, el retorno venoso del cuerpo y de la cola está gracias a la vena esplénica, a la vena esplénica. Las venas gastroduodenales, la superior y la inferior, estas van a desembocar en la vena mesentérica inferior, que al unirse con la vena esplénica forman la vena portal, que es distinto a la vena cava inferior. Ese es su retorno o su drenaje venoso. ¿Cuál es la sintomatología de este órgano? Si es un órgano sensitivo, donde el dolor es tenebrante o es fuerte, hace colocar al paciente en una posición fetal, ese dolor de una pancreatitis aguda o de una pancreatitis crónica y del cáncer de páncreas. Esas son las patologías más mortales que tiene el páncreas. Y esta es una necrosis pancreática por una pancreatitis crónica o aguda, fulminante. Se dice que las pancreatitis los pacientes que tienen pancreatitis siempre llegan a terapia intensiva.
y están más cerca del arpa que de la guitarra estos pacientitos, ¿no? Los que tienen pancreatitis. Y otra de las patologías muy comunes de las enfermedades del páncreas es la diabetes mellitus. Si hemos dicho que su secreción endocrina es la insulina y la insulina desdobla los azúcares de nuestro organismo, ¿qué es lo que pasa en los diabéticos? Su glucosa está altamente elevada porque no está secretando el páncreas insulina. Es un páncreas que ya no secreta insulina, es por eso que se administra la insulina por vía subcutánea en pacientes con diabetes. Esas son las patologías más comunes. Les he hablado de la más trágica, que es la pancreatitis, y la más crónica, que provoca una muerte silenciosa en los pacientes diabéticos, ¿no? Cada vez se van deteriorando mucho más hasta llegar a lesionar el riñón y el riñón ya con una hemodiálisis. Aquí podemos ver una tomografía de la cavidad abdominal donde vemos la situación justamente del páncreas, la que acabamos de mencionar. Está abrazando a la columna vertebral. Se dirige del hemiabdomen derecho hacia el hemiabdomen izquierdo, hacia el hilio del vaso. Acá también podemos apreciar al páncreas. Esta es una tomografía. Bueno, jóvenes, hemos terminado páncreas. No sé si tengo tiempo todavía para poder seguir. Quiero terminar con vaso. Doctor, a la reunión le queda 5 minutos para acabar. No, en 5 minutos no vamos a poder acabar vaso. Entonces, mañana con hígado continuamos, por favor. De ahí vaso para terminar. Eh, Mañana entonces mantendremos en la hoy, por favor, la exposición a las 5 de la tarde. Mantendremos nuestro horario. Está ¿Ya? bien. Gracias Johnny, gracias muchachos. Mañana conversamos entonces en vivo y en directo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.